Educación Universitaria María Cano. Bueno, entonces ya sabemos que una manera de encontrar la derivada de una función f de x es mediante la definición, que es un límite. Recordemos que es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Aplicar esta definición para hallar derivadas dependiendo de la forma de la función puede ser muy complicado. Existen unas reglas las cuales nos permiten hacer la derivada de una manera un poco más sencilla. Entre las reglas está como primero, si la función es de la forma x a la n, entonces f' de x es n por x a la n menos 1, siendo n cualquier número real. Es decir, el exponente n baja a multiplicar a la x y se le resta 1. Si la función x a la n está multiplicada por cierta constante k, la derivada no cambia, simplemente la n baja y se multiplica por la k y queda x a la n menos 1. Como tercero tenemos que la derivada de una suma o una resta de funciones es la derivada de la suma o la resta de cada función. Para el caso del producto, la derivada de un producto de funciones f de x por g de x prima se puede hacer de la siguiente forma: se deja la primera función quieta y se multiplica por la derivada de la segunda, más se deriva la primera función y se multiplica por la segunda sin derivar. Es decir, la derivada de un producto no es derivar cada función y luego multiplicarla. Se debe tener en cuenta cómo se hace, que es como está expresada en la propiedad 4. Y como quinto, la del cociente. La regla del cociente dice que si tengo un cociente de funciones f de x sobre g de x prima, la derivada es el denominador se eleva al cuadrado y arriba en el numerador nos queda el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos, aquí debe ser signo menos por obligación, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Observen que derivar un cociente no es derivar cada término de manera independiente. Como ejemplo, para el cociente, tomemos la función h de x igual a 4x a la 2 más 3 sobre 5x menos 1. Al tener un cociente, 4x a la 2 más 3 hace el papel de f de x y 5x menos 1 hace el papel de g de x. Entonces, al aplicar la regla número 5, nos queda la derivada de la siguiente forma: el denominador al cuadrado, que sería 5x menos 1. Este denominador no es necesario que usted lo expanda, lo puede dejar así como está expresado, y sería el denominador, que es 5x menos 1, por la derivada del numerador, que es 4x a la 2 más 3 prima. La voy a dejar indicada y enseguida la derivamos. Menos el numerador, que es 4x a la 2 más 3 por la derivada del denominador, que es 5x menos 1, y se le pone una comita prima indicando que se debe derivar. Esto es igual, quedaría 5x menos 1 al derivar la expresión 4x más 3. Como es una suma, se deriva el primer término, que nos quedaría 8x más 0. La derivada de cualquier número siempre es 0. Menos
4x a la 2 más 3 por la derivada de 5x es 5 menos la derivada de 1 es 0 sobre 5x menos 1 al cuadrado. Ya simplemente lo que nos queda es simplificar un poco la expresión. Se hace la propiedad distributiva, se multiplica 5x por 8 y menos 1 por 8. Queda 40x menos 40x a la 2 menos 8x menos, y el 5 multiplica a 4x2 y también multiplica el 3. Quedaría 20x a la 2 más 15 sobre 5x menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 40x a la 2 menos 8x. Se destruye el paréntesis multiplicando por menos 15 sobre 5x menos 1 al cuadrado. Y simplemente se operan términos semejantes para obtener 40x2 menos 20x2. Se obtiene 20x a la 2 menos 8x menos 15 sobre 5x menos 1 al cuadrado. Y aquí termina el problema. Observen que hacer esta derivada con el límite hubiera sido muy complicado.